Hola, iniciem aquesta aventura amb càpsules de resiliència i comencem amb la primera entrevista amb la Katia Atsuar, que és art terapeuta i terapeuta ocupacional amb una feina amb visió de gènere. Així que tenim amb nosaltres a la Katia. Hola. Hola, Katia. Hola. Parlarem en castellà perquè és un idioma que tu et sents més còmode, perquè ets de Madrid. Sí. I ens agradaria començar aquestes càpsules de resiliència amb la teva autopresentació. Qui és la Katia? Vale, es una pregunta difícil de contestar, pero con este título que tenéis en el programa, yo creo que yo soy una resiliente nata. Entonces, eso es una de las cosas que me caracteriza. ¿Por qué? Porque, bueno, he tenido varios episodios de salud a lo largo de mi vida importantes que han marcado mucho mi persona y también a qué me dedico profesionalmente, ¿no? Entonces, soy una resiliente por un lado, por otro lado soy una persona que siempre ha estado acompañada de la creatividad por otro, ¿no? De diferentes maneras. Y luego soy una persona muy crítica, con un punto de vista del mundo muy crítico y feminista. Soy feminista, eso es también algo importante en mí. Y bueno, no sé, supongo que me podría poner muchos más. Lo que me parece muy interesante de cómo te has descrito es que no te has descrito con lo que haces, sino con lo que eres. Y eso me parece muy interesante. Ya te sitúa en un espacio especial, ¿no? Porque tenemos esa tendencia de ser por lo que hacemos y no de ser por las inquietudes, por el sentimiento, por el dolor vivido, ¿no? Bien. Entonces, dicho esto, arteterapia. Explícanos un poco qué es la arteterapia. Vale, arteterapia es una vía de trabajo psicoterapéutico que lo que hace es servirse de los diferentes lenguajes artísticos como un medio de comunicación que se añade se añade o sustituye, dependiendo un poco del colectivo con el que tú trabajes, digamos, se añade como un medio de expresión diferente al de la palabra, ¿no? El hecho de trabajar con lenguajes artísticos diferentes a la palabra nos da la oportunidad de explorar nuevos discursos, nuevas narrativas que con la palabra no llegamos, ¿no? Y no llegamos por diferentes formas, o sea, por diferentes motivos. Primero, porque las palabras tienen muchas connotaciones, ¿no? Y segundo, porque es un lenguaje que dominamos muy bien. Y como dominamos muy bien, es muy fácil contar la misma historia. Yo qué sé, te puedo contar una cosa que me ha pasado esta mañana y seguramente te la cuento igual a ti que a mi madre, que a una persona que me encuentro por la calle. Sin embargo, si yo te cuento lo que me ha pasado esta mañana a través de un dibujo, esos tres dibujos van a ser totalmente diferentes porque van a tener matices distintos, porque voy a utilizar un material diferente, porque no controlo el lenguaje de la misma manera, ¿no? No tiene tanto que ver con el interlocutor, sino como tú te sientes, ¿no? Delante con el lenguaje, con el tipo de expresión, ¿no? Con el lenguaje que se está utilizando. Entonces, los lenguajes creativos son muy amplios, porque hay muchísimos materiales artísticos. Y bueno, yo siempre cuando explico arteterapia me lío porque me viene y me dice, ay, esto también, me viene a mi mente, ay, eso también. Entonces, ¿qué otra cosa me acaba de venir? El material artístico, tanto el material como la obra en sí que se va creando en arteterapia, es un tercer agente en ese espacio terapéutico. Un tercer agente que tiene su propia voz. ¿Qué tiene que ver esto con lo que decía? Cuando tú utilizas barro, por ejemplo, o utilizas ceras o lápices o pintura o lo que sea, tiene sus propias normas ese material. Entonces va diciendo cosas también el material, ¿no? Si al barro le echas mucha agua, pues se deshace, o si le echas poca, pues se agrieta. Entonces ahí van pasando cosas en ese diálogo con el propio material, que es un tercer agente en ese espacio. Entonces, la persona que está en un proceso participa, la terapeuta participa y el material también participa, ¿no? Y en ese diálogo pues se crea algo único que no puedes tener solo con la palabra. Como nuestro programa se llama Cápsulas Resilientes, ¿cómo crees que se puede aplicar
esta expresión o este lenguaje artístico, el uso de estos materiales más o menos de manera inconsciente, porque por eso, ¿no? Por esa falta de lógica y de control, ¿cómo se puede usar para conectar con la resiliencia o aprender a tener vivencias más resilientes? ¿Cómo crees que se puede usar? No lo sé. Así a priori digo, ¿cómo se puede usar esta capacidad creadora? Es que la capacidad creadora tiene muchísimo que ver con la supervivencia de alguna manera, ¿no? Es como una capacidad innata que nos hace ser humanas. Entonces, el hecho de estar conectada con esa capacidad de crear te da la oportunidad de abrir mundos nuevos, ¿no? Claro, la resiliencia cuando hablamos de resiliencia, imágenes que nos vienen, ¿no? Son momentos de trauma, momentos difíciles, momentos en los que hay que sobreponerse a circunstancias dolorosas, complicadas, difíciles, ¿no? Entonces esa capacidad creadora nos conecta con la vida, ¿no? El hecho de poder coger un material artístico, el que sea, y de un material artístico que está en una mesa, crear una imagen, eso es sobrevivir ya, ¿no? Es poder crear algo nuevo que antes no existía. Y es una manera simbólica de permanecer viva, tú. No sé si me pongo muy... No, lo entiendo perfectamente, ¿no? sí, lo entiendo perfectamente. Aparte también que son como herramientas que te ayudan a mirar las cosas desde otro punto de vista y como descubrimientos personales que no sabías ni que te estaban golpeando o que te estaban ayudando, sí. o recursos que tenías, ¿no? O a inventar soluciones que tal vez no pueden llegar a ser reales, ¿no? Tal vez en el dibujo vuelas y en la realidad no vas a poder volar, pero ahí estás abriendo posibilidades, ¿no? Estás inventando formas de salir de una situación. Siempre se dice, no se puede crear algo que no se imagina, ¿no? O sea, no puede ser algo, antes de que algo sea real, lo tenemos que imaginar. Entonces, la creación artística nos da eso, ¿no? Nos da la creación de mundos, que es el primer paso para que esos mundos luego puedan ser reales o se puedan, pues eso, a lo mejor no podemos volar, ¿no? Pero puedes traer ese recurso simbólico y convertir ese recurso simbólico de volar en una salida real que puedas aplicar en tu vida real. Debe ser complicado también intentar como interpretar algo tan intuitivo de una manera luego racional, ¿no? Porque a lo mejor la gracia de la arteterapia está en que no sé hasta qué punto la razón, el pensamiento lógico domina tus manos, o si eso, como no controlas el material, eso no es importante, es una cosa más intuitiva, más no sé. ¿Qué opinas de esto? Estoy de acuerdo, ¿no? Es como un poco difícil como de agarrar en palabras, ¿no? Lo que entenderlo ocurre, un poco, ¿no? de entenderlo, sí. Ahí a lo mejor está tu intervención también, ¿no? De extraer o no Bueno, no se trabaja así. En arteterapia normalmente no se interpreta, no hay una interpretación directa de lo que las personas hacen en las obras, pero sobre todo porque es imposible. O sea, quiero decir, yo no puedo saber lo que significa un corazón rojo para ti. O sea, el corazón rojo tiene unas connotaciones de amor romántico, pero el corazón rojo puede significar millones de cosas y yo no sé qué significa para ti, con lo cual yo no hago interpretaciones. Yo sí puedo ayudarte a interpretar algo, ¿no? Yo puedo hacerte alusiones a qué emociones me mueve a mí ese corazón rojo, o si a mí me recuerda a otra imagen o me recuerda a otra creación artística, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer alusiones a obras artísticas, ¿no? Conocidas. Pues mira, tu dibujo me recuerda a no sé qué artista, ¿no? Que hablaba de esto. Pero no tiene por qué ser, o sea, eso no es una interpretación en la que yo diga, estás hablando de esto porque fulanito habló de esto en una obra parecida, ¿no? Claro. Entonces nosotros acompañamos a la interpretación, pero a veces la interpretación no es necesaria tampoco. Ya, a lo mejor la magia está en lo que se siente durante el proceso. Claro, ¿no? la cuestión es el proceso y el hacer, ese hacer creador donde la persona está
creando posibilidades, está creando recursos, está hablando de algo que se puede hacer. Y luego podrá ser o no, pero está abriendo posibilidades, abriendo caminos. Y la fuerza está en el proceso, Qué no en la interesante. obra final. Bueno, parte del motivo, hay muchos motivos por los cuales tú estás aquí, porque eres una persona llena de luz. Pero uno de los motivos es tu experiencia como terapeuta ocupacional en entornos residenciales. Y nosotros, Resilience, ha nacido un poco con la voluntad de intentar aportar, no sé cómo decirlo, un soplo de aire fresco a personas que tienen que vivir en una institución, ya sean niños tutelados, personas en sociosanitarios de larga duración, personas mayores en residencias. Entonces, ¿puedes decirnos un poco cómo fueron esos años que tú trabajaste en instituciones? ¿Cómo veías el panorama de esas personas que de golpe su casa son esas instituciones? ¿Eran lugares felices? Eran lugares desoladores. Bueno, o sea, de hecho, yo siempre digo que es el mundo de las residencias, no, el mundo de las residencias no, el mundo de la Gent Gran es un mundo que yo echo mucho de menos porque me parece apasionante, pero el mundo de las residencias a mí me echó de cabeza fuera porque para mí era muy difícil estar ahí, ¿no? Pero tiene más que ver con un enfoque de atención que es el que está extendido, ¿no? No solo en nuestro país, sino en general, ¿no? Hay movimiento de cambio, pero es un movimiento de cambio lento y sobre todo tiene que ver con considerar que las personas mayores no son no personas de alguna manera, ¿no? Y que ya no tienen nada que contar, ya no tienen manera de participar, lo que tienen que contar pues ya no es interesante, ya lo han contado, ¿no? Solo hablan pues de qué van a hablar, de la guerra civil y de los hijos que tienen y como, ¿no? Y a mí esto me parece muy grave, ¿no? Y además me parece que falta una voz, ¿no? O sea, ahora mismo en una sociedad en la que todo el mundo está contando su historia todo el rato. Todos son relatos. Son todos relatos todo el rato. Faltan los relatos de un colectivo importante de la sociedad. O sea, ¿qué cuentan esas personas? Si les das una cámara, ¿a dónde la enfocarían? ¿No? Si les das un cuadradito para mirar, ¿hacia dónde iría ese cuadro? Porque un adolescente lo va a poner en un lugar, una mujer joven lo va a poner hacia otro, un hombre, no sé, mi padre lo pondrá hacia otro, enfocará. En esta misma sala se puede enfocar a millones de lugares, ¿no? Y seguramente por tu experiencia, tu trayectoria, enfocarás a un lugar distinto. ¿Dónde enfocarían las personas mayores que están en una residencia si les das ese cuadrito? Ese relato nos falta y a mí me parece... Sí, esta es nuestro mayor empuje para llevar a cabo los proyectos que estamos haciendo desde Resilience, con este canal, con estas entrevistas, ¿no? Intentar transformar, ¿no? Y que los sitios que tú has descrito como desoladores pues dejen de serlo, ¿no? Entonces, volviendo a la información y a la experiencia con el arte y con tu otra profesión de terapeuta ocupacional, ¿cómo podemos usar el arte con las personas mayores que de alguna manera están poco visibilizadas? ¿Cómo se puede usar? Se me ocurren como dos vías de respuesta, ¿no? Una sería para qué les puede servir a ellas, a las personas mayores, y otra sería para qué nos puede servir a nosotras, ¿no? Y bueno, son dos caminos interesantes, ¿no? Que obviamente seguramente no tengas que tomar uno u otro, sino tener en cuenta ambos, ¿no? ¿Cómo les puede servir a ellas? Les puede servir para participar y para sentirse vivas, ¿no? Para sentir que tienen algo que decir, ¿no? Que están ahí, que pueden hacer algo, ¿no? Porque claro, si trabajamos desde un lugar
desde un lugar de la creatividad en la que todo vale, ¿no? Quiero decir, en la que no hace falta, yo esto siempre lo insistía mucho cuando he trabajado con este colectivo, con otros también, pero con este colectivo especialmente, que es que no hace falta que el lápiz se use como un lápiz. El lápiz es un lápiz y se puede pintar, pero se pueden hacer otras cosas con un lápiz, ¿no? Entonces, como dar esa oportunidad de que se pueda hacer algo, ¿no? Para las personas y para qué nos puede servir a nosotros nos puede servir para rescatar ese relato, para saber qué les ocurre a esas personas, qué les preocupa, qué necesitan, hacia dónde es interesante enfocar nuestra intervención, porque claro, si estamos hablando en un ambiente, en una institución, normalmente estamos hablando de equipos interdisciplinares que están atendiendo a una persona en un montón de elementos de su vida, sanitario, social, físico, etc. Entonces la información que nosotros podemos sacar de lo que ocurre en un taller de arteterapia, de qué temas salen, de qué formas salen, de qué formas se relacionan las personas que están participando en ese taller, etc. Todo eso es información súper útil para llevar a nuestro equipo multidisciplinar y ver qué necesita esa persona o qué necesita ese grupo, qué le está preocupando a ese grupo, qué carencias tiene, qué necesidades tiene. Y ahí podemos sacar, bueno, es como muy rico, ¿no? Lo que podemos conseguir ahí, solo observando. Sí, además hay otro aspecto, ¿no? que es interesante, que volviendo al principio de nuestra conversación sobre el lenguaje, ¿no? Que hay muchísimas personas en las residencias que por demencias especialmente, problemas neurológicos, la capacidad verbal del lenguaje está perdida, ¿no? Y entonces a lo mejor es la única manera, ¿no? Es la única narrativa que les queda. Los rastros que quedan en el papel cuando mueven la mano de manera inconexa o conexa para ellos, quién sabe, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos dar validez a estas narrativas? Que si no tienes la sensibilidad o los conocimientos puedes pensar que son garabatos o maneras de entretenerlos sin sentido. ¿Cómo se puede dignificar estos rastros? Hombre, yo creo que es difícil dignificar estos rastros si no tienes ya cierta mirada del mundo, Claro. ¿no? Porque claro, o sea, hay personas que te van a seguir cuestionando que hay ciertas obras de Miró que no tienen ningún valor artístico, porque son un redondel. Entonces, si tienes esa mirada, es muy difícil claro, darle valor sí, a esto, ¿no? Porque si no puedes valorar el círculo de Miró, tampoco puedes valorar los palitos paralelos que hace una persona con demencia, quizá, ¿no? Pero claro que tiene valor. Claro que tiene valor primero porque la persona ha hecho un contacto con el mundo, que es una de las grandes cuestiones que preocupan en la demencia, ¿no? Que es el aislamiento del mundo, ¿no? El aislamiento en que yo ya no me comunico, yo ya no simplemente soy un mueble que no tiene relación con el mundo. Y coger un pincel y hacer palos es relacionarse con el mundo. Eso ya tiene valor. Bueno, sí, no sé si eso me viene, ¿no? Sí, bueno, es una herramienta de validación, ¿no? De conexión y de vínculos con la persona que te está ofreciendo el material y que te está aguantando la mano en caso de que hayas perdido la capacidad de hacer la pinza con el instrumento, ¿no? Y bueno, y volvemos otra vez a cosas que has ido diciendo, ¿no? Como que lo interesante es el proceso, ¿no? El disfrute, la conexión en el presente en ese momento, que está pasando algo. Claro, pero es que además hay un chute de autoestima ahí que alucinas, ¿no? Yo eso lo he visto muchas veces, ¿no? Como personas que sienten tal satisfacción de haber podido hacer eso, ¿no? De haber podido coger ese lápiz y tener esa obra, ¿no? Y que lo han hecho ellas. Y eso tiene muchísimo valor también. Y bueno, es una cosa, o sea, que tiene más valor eso a coger una cuchara y llevársela a la boca y comer. Pues no sé si tiene más valor, o sea, no, para mí no tiene menos, desde luego, ¿no? Porque sí es algo que la persona ha hecho
y entonces tiene el mismo, o sea, ¿no? Menos valor para mí no tiene. Sí, sí. Aparte que si ya me pongo ya como de visión terapeuta ocupacional máxima, ¿no? Esos movimientos me pueden ayudar, o sea, paralelamente, aunque ese no sea mi objetivo, yo en talleres de arte terapia estoy trabajando psicomotricidad. Claro. O sea, le estoy trabajando un movimiento, la persona está haciendo un movimiento, está haciendo pinzas, que a mí eso me puede servir luego para trabajar la alimentación, ¿no? Entonces es la participación, es el hecho de participar en el mundo con algo tan humano como es la expresión artística. ¿Para qué sirve la expresión artística? ¿Para qué sirve el arte? Eso no, es una pregunta abierta desde el principio de la humanidad. Pues hay muchas respuestas, pero lo que está claro es que en Atapuerca ya había expresión artística. Está claro que es una cosa que nos ha acompañado desde que... A veces lo que nos hace más humanos, ¿no? En realidad. Es parte de nuestra esencia. Y es tan humano como alimentarse y cómo relacionarse. Entonces, no le podemos quitar el valor que tiene a hacer una expresión artística. Estaba pensando también que parte de lo que a nosotros nos interesa en Resilience es la parte de inclusión, o sea, hacemos esto, la persona tiene esa vivencia in situ cuando realiza la obra, pero como una forma de educar a la sociedad para que de alguna manera se conmuevan y pasen cosas que cambien paradigmas, ideas, porque la gracia está en que todos vamos a envejecer, ¿no? Y si te dan la oportunidad de acercarte a la peor vejez que uno se puede imaginar, que es la de la dependencia, pero resulta que esa idea de cosa horrorosa que si me pasa a mí me voy a morir, de golpe tú los ves en una sala de exposiciones, ¿no? Que es una de las propuestas que a nosotros nos parece interesante. ¿Qué crees que se puede conseguir si de golpe todas esas obras que a priori solo sirven para la persona que las ha realizado se plantan en una sala municipal? ¿Qué repercusiones pueden tener para las personas? Claro, yo creo que a nivel político tiene la repercusión de que... espera, que me acabo de quedar en blanco con la palabra. Tiene la repercusión de que de repente ese discurso de ese colectivo está presente en el discurso colectivo. Y eso es a nivel político es muy potente, ¿no? O sea, es un discurso que de repente aparece. De repente se le da el valor de aparecer en una sala de exposiciones cuando antes no estaba, ¿no? Es como si le doy voz ¿no? a una exposición de mujeres, ¿no? Si hago una exposición de mujeres, estoy haciendo un posicionamiento político diciendo que la voz de las mujeres es importante, con lo cual solo eso ya es una repercusión importante. Y por otro lado, el arte tiene, en la otra cara de la moneda, tiene la capacidad de emocionar y la capacidad de movilizar a quien lo observa. Entonces, cuando yo voy a ver una exposición en la que todas las obras que hay expuestas las han hecho personas con demencia, igual que en cualquier otra exposición, habrá obras que me emocionen más y obras que me emocionen menos, pero habrá obras que me lleguen y me hagan pensar en mis cosas, en mis cuestiones, en mi vida. Me llevarán a lugares, me transportarán a lugares, igual que cualquier otra exposición, ¿no? Entonces eso también tiene una repercusión de cambio simbólico en las personas que observan eso. Sí, imagino que todo lo que es una vivencia emocional es donde realmente está el impacto, ¿no? Recuerdo, ¿no?, en la última exposición que hicimos con una residencia en la que creamos un proyecto que se llamaba Nous Sentits, o sea, yo no he visto más gente llorar que en aquella exposición y nos sorprendió porque puedes tener muchas emociones asociadas, pero que fueran lo suficientemente potentes para que en espacio público, compartido con más gente que no conoces, te llegue a cautivar tanto que llores. O sea, no, todavía me emociono cuando lo pienso, ¿no? Claro, es que es brutal. Y yo pensaba, ¿será porque son trabajos de personas mayores con demencias dependientes o por qué es, ¿no? O sea, ¿qué conmueve tanto? Los artistas, ¿qué crees? Claro, yo creo que una de las cosas que puede conmover tanto es la
la crudeza, y no lo digo en el sentido negativo, sino en el sentido de que es como el art brut, ¿no? Es crudo, no está ensayado, no está pensado, es como es emoción pura arrojada al arte. No hay tanto pensamiento detrás, ¿no? Eso atraviesa. Es lo mismo que, bueno, me viene una comparación que no tiene mucho que ver, pero la digo como que el hecho de que arteterapia online funcione, es que lo artístico atraviesa la pantalla, ¿no? Como lo emocional lo atraviesa. Entonces son expresiones creativas tan puras, tan poco atravesadas por la razón, tan crudas en ese sentido, que son muy potentes, muy, muy potentes. Y si las juntas muchas en una sala, ¿no? Ya sabemos el poder que tiene una sala repleta de expresiones artísticas, ¿no? No es lo mismo que ver una. Cuando tú ves otra y otra y otra y otra, esa emoción es muy potente. Y además, claro, se junta, obviamente, la racionalidad de saber que son personas con demencia y ese prejuicio que tenemos de que yo pensaba que no tenían nada que decir, ¿no? Y resulta que mira lo que dicen, ¿no? Sí. Darles voz, ¿no? Darles voz, ¿no? Que bueno, que puede ser muy transformador para los visitantes, sí. ¿no? Porque yo creo que hay mucha gente te dirá, sí, claro, es importante lo que dicen, ¿no? Pero cuando se ven atravesadas por eso en esa sala de exposiciones, ahí es que se lo creen de verdad. Claro. Es como la prueba, ¿no? De la teoría. Claro. Sí. Sí, entonces estamos de acuerdo en que es interesante, ¿no? Apostar por dar voces a colectivos que no son muy visibles. Es que yo más que interesante diría es que es importante y necesario. O sea, no se puede sacar del discurso público a una parte de la población. Es injusto. Es una cuestión casi de derechos humanos, ¿no? Tú tienes derecho a participar. Y ahí me voy un poco a lo que destacaba al principio, que no me he puesto no me he puesto técnica de nombres y tal, pero hablamos de los enfoques de atención, ¿no? O sea, hay 3 enfoques de atención principalmente. El que tenemos básicamente instalado, que es un enfoque biomédico, en el que pensamos que son enfermos, ¿no? Dementes. Un enfoque que lleva unos años implantándose, que es el enfoque psicosocial, con la atención centrada en la persona, etcétera, que son personas, ¿vale? Pero es que hay un nivel más, y estamos hablando de ciudadanía. Ese nivel más, que sería el enfoque sociopolítico, estamos hablando de que son ciudadanas de pleno derecho y que tienen derecho a participar. Entonces, no es solo que sea interesante escuchar sus voces, es que sus voces deben ser escuchadas, igual que escuchamos otras. Qué bueno esto. Sí, porque nuestro trabajo está muy centrado en este segundo nivel que hablabas, de atención centrada en la persona, pero claro, el siguiente nivel, ¿no? de político, ¿no? Es lo que estábamos haciendo de manera muy intuitiva, inconscientemente, ¿no? Porque creíamos principalmente que era motivador para ellos, era lo que más... Porque bueno, esta aventura empezó en época de pandemia y fue una necesidad que tuvimos de poner en circulación otro tipo diferente de discurso, de que las residencias durante época de pandemia no se estaban muriendo indiscriminadamente, sino que había gente que estábamos preocupándonos un poco más allá. Había vida allí dentro. Exacto, ¿no? No era solo todo en modo emergencia con escafandras, ¿no? O sea, no habíamos acabado de entender que era como una especie de no sé, ahora igual peco de exagerada, pero de revolución política. Es que no es nada exagerado, gesto, ¿no? Y a mí me parece importante poner el foco ahí. Porque si no, parece que lo hacemos como un lujo. Y para mí es una cuestión, lo que decía, de derechos humanos. No es una cuestión, o sea, involucrar a personas con demencia, y ahí nos podríamos ir a otros colectivos, en la participación social, no debe ser un lujo. No debe ser como nos va todo muy bien, pues vamos a hacerles el favor a esta gente de dejarles hablar. No, es que esta gente tiene derecho a hablar. Porque si no nos estamos dejando de lado a una parte importante de la población. Claro, ahora me haces pensar, claro, dejémosle hablar, pero claro, cuando el lenguaje está afectado,
cómo tiene que ser su discurso, ¿no? Y aquí es la dificultad, ¿no? Claro, por eso un concepto que a mí me gusta mucho es el de ciudadanía narrativa, ¿no? Entonces la ciudadanía narrativa nos habla de que a través de las narraciones, y ahí podríamos hablar de diferentes narraciones, una serían las narraciones artísticas, es que se puede hacer participación, que es que se puede ejercer la ciudadanía en el sentido de participar de la sociedad, ¿no? Pero entonces hay que validar esas narrativas, te tienes que creer que las narrativas son otro tipo de lenguaje. Claro, pero ahí vamos, ¿no?, a lo que hablábamos un poco de Miró, de dar valor a diferentes formas de expresión de las personas, y ahí podríamos meternos muy fácilmente en otros colectivos, ¿no?, como por ejemplo las personas que están dentro del espectro autista, ¿no?, y comunican de diferentes formas, o no sé, ¿no? O sea, que hay muchas formas de narrar, hay muchas formas de participar, hay muchas formas de estar en el mundo. Igual que lo racional no es lo único, no es la única manera de pensar, ¿no? Hay muchos tipos de inteligencia, igual que las matemáticas no son solo lo más importante o la única señal de inteligencia. Esto es lo mismo, hay que validar otras maneras de narrar, de participar, de contar historias. Contar historias, qué importante, ¿eh? Contar historias. Me parece que es la única manera de estar en el mundo, ¿no? Las historias que te cuentas a ti mismo, las que quieres contar al exterior y que a veces se necesitan de terceros para contarlos de alguna manera por ellos, ¿no? Por ejemplo, coger las obras y exponerlas en el espacio físico, ¿no? Claro. Y a lo mejor, bueno, en tu trabajo también haces un poco esto, ¿no? Este como de puente entre la persona, la obra y el mundo exterior, ¿no? Sí, claro, el hecho o sea, este puente lo que te puede ayudar es a acompañar a personas especialmente vulneradas a poder estar, ¿no? O sea, a través de... Claro, cuando yo hablo de ciudadanía narrativa dentro de las personas con demencia, necesitan cierto apoyo para poder participar, pero eso no significa que no puedan. Entonces ahí es donde podemos entrar diferentes tipos de profesionales a acompañar y facilitar esa participación y a darle el valor que tiene, ¿no? Porque pues evidentemente nuestra voz tiene más valor que la suya, y si yo digo yo soy terapeuta ocupacional y entiendo de esto y he montado esta exposición, a mí se me van a escuchar. Entonces aprovechemos esta voz de experta que a mí me otorgan, ¿no?, para hacerme a un lado y sacar esta otra voz que no, a la que no le están dando valor. Había un aspecto también que queremos resaltar en estas píldoras, en estos encuentros, que es la necesidad de humanizar nuestro tiempo, ¿no? Que a veces nos desborda cómo nos comunicamos, la rapidez, las pseudociencias, la necesidad de estar visible siempre. Bueno, todo este mundo loco en el todo que este estamos mundo, inmersas. ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos humanizar? No sé, por ejemplo, podríamos hacerlo como en bloques, ¿no? ¿Cómo podemos humanizar y al mismo tiempo convertirnos en más resilientes, ¿no? Porque creo que debe ir como junto, ¿no? Las interacciones diarias de tuyas, mías, del compañero, Primero, empezamos por aquí. ¿Cómo humanizar las interacciones? Es que no sé si te voy a responder con esto, pero cuando estabas hablando me estaba viniendo una cosa que a mí también me parece como súper bella y que me pone como un poco los pelillos de punta, y es todo lo que nosotros podemos aprender de las personas con demencia. O sea, y una de las cosas que podemos aprender de las personas con demencia es que no se andan con tonterías. Si algo no les interesa, no lo miran. Si algo no lo quieren, le dan un puñetazo. Y eso a mí me parece una capacidad brutal que las personas que estamos bien encajaditas en la sociedad tenemos muy perdido. No sabemos lo que queremos. Y nos quedamos en sitios donde no queremos estar. Y las personas con demencia no se quedan en esos sitios, te mandan a la mierda bien rápido. Y a mí eso me parece una virtud. No tanto una virtud. O sea, hay como una libertad, ¿no? Claro, una libertad. Te hablarán de trastornos de conducta, ¿no?
Pero a mí me parece, bueno, igual sí es un trastorno de conducta dentro de una... Pero a mí me parece una envidia, ¿no? Entonces, o sea, a mí me da envidia el poder romper ese contrato social y quedarme estar en sitios donde a mí no me apetece estar tanto rato. O sea, otra cosa es que yo te diga que me voy a la mierda, que te den, ¿no? Y no tenga un mínimo, ¿no? de educación, pero ¿por qué me quedo yo aquí si no me apetece estar? ¿Por qué no me permito pintar un rato más si yo lo que quiero es pintar en lugar de irme a, no sé, Hacer la lavadora. a poner la lavadora? ¿No? Nos podría ayudar a equilibrar un poco mejor cómo ocupamos nuestro tiempo y por qué hemos llegado a un lugar tan loco en que no tenemos tiempo ni de quedar con las personas que queremos. Porque, no sé si a ti te pasa, ¿no? Pero ahora quieres quedar con alguien y tienes que planificar con 3 semanas de antelación porque hay tantas tareas que hacer, hay tantas cosas urgentes que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Lo urgente por delante de lo importante, Claro, ¿no? O algo pero así, todo el ¿no? rato, todo el rato, porque claro, entiendo que hay que poner la lavadora, claro que hay que poner la lavadora y no me puedo quedar siempre pintando en lugar de poner la lavadora. Pero siempre gana el la lado lavadora. oscuro. Siempre. Y es una cosa, o sea, son 50.000, es la lavadora, es el trabajo, hay millones de responsabilidades y hemos perdido un poco pues esa esencia de... En arteterapia se habla mucho también no, o sea, no es exactamente así, ¿no? Pero de la cosa de el ser creador como un niño, una niña que crea, que investiga el mundo, como hemos perdido esa capacidad. El asombro, ¿no? La Sí. curiosidad. Sí. Y de disfrutar como niñas. Con cosas sencillitas Sí, también, ¿no? de estar en el disfrute, en el placer. Eso lo tenemos muy abandonado. Sí, porque somos personas muy importantes, hay que hacer cosas muy importantes. Y somos porque- muy expertas y sabemos muchas cosas. Hay que leer papers, hay que leer papers. Hay que leer papers, total. Joder, y claro, se te va un poco la vida ahí, ¿eh? ¿Y cómo humanizaríamos las instituciones? De personas mayores, de niños, de... Hay que humanizar a las personas, ¿no? Primero. Esa es como la primera respuesta que me sale. Yo que he trabajado en muchos centros distintos que estaban en proceso de implantar la atención centrada en la persona, al final donde mejor se implanta es donde la gente lo tiene implantado dentro, ¿no? O sea, Tú eres ACP. sí, tú eres ACP, es verdad. O sea, y evidentemente que tener recursos económicos ayuda, evidentemente que tener recursos materiales ayuda, que tener salas más amplias ayuda, sí. Pero lo que realmente hace una atención humanizada es una persona humana que pueda empatizar con que tengo una persona delante que merece el mayor de los respetos, que tiene tanto derecho como yo a estar viva y a decir algo. Y si eso está integrado, es muy difícil no dar un trato humano. Sí, pero a lo mejor también ocurre como lo que hablábamos antes, ¿no? Que la urgencia de los quehaceres se come en la parte de mirar realmente y descubrir Claro, pero realmente. es que eso en una institución, por eso yo te he dicho al principio que a mí las residencias se me llevaron por delante y yo salí porque yo no podía soportar esto. Quiero decir, yo no era capaz de sostener más el formar parte de eso. Porque yo entiendo que hay que cumplir ciertas cuestiones, pero a mí me parece una violación de los derechos humanos, y vuelvo a hablar de derechos humanos, que porque haya que ducharse te tengan que obligar. Yo no puedo obligarte a ducharte, ¿no? Porque eso es la vivencia de una persona con demencia, además es de una violación sexual, me refiero, Sí, ¿no? sí. Entonces, claro que hay tareas, pero... Y yo no tengo la respuesta, yo me fui, no estoy gestionando centros. Si tuviera respuesta, igual estaría gestionando centros, ¿no? Pero desde luego es que no podemos hacerlo así. O sea, esta tarea no se nos puede llevar por delante, que estamos trabajando con personas, no estamos trabajando con muebles ni con tornillos, estamos trabajando con personas que merecen respeto. Y eso debería ser lo primero. Bueno, porque hay
no sé, cuando hablamos de personas con dependencia, queda de alguna manera transformado, y no es que yo opine así, pero puedo entender que la relación diaria de los quehaceres que se tiene que hacer es tan complicado muchas veces porque nos falta el tiempo, la preparación, que llegas a perder un poco la capacidad de ver lo que están sintiendo, ¿no? Y crees que dando respuesta a lo que se necesita en higiene, alimentación, medicación, confort, de estar cómoda, ya está, ¿no? Entonces, quiero decir que sostener el estrés, ¿no? de cuidado, sí, puede pasar esto que dices. pero aún ese cuidado básico se convierte en muchas maneras en violencia, ¿no? Yo he leído papers de gente que habla de el cuidado como violencia, ¿no? O sea, el mantener esas condiciones de higiene, esa alimentación adecuada, etcétera, se hace a través de la violencia, ¿no? Se impone a través de la violencia. Y, o sea, si yo estoy acompañando a una persona en su vida, yo le puedo acompañar a que haya unas condiciones de higiene determinadas, pero yo no puedo llegar a la higiene a través de la violencia, porque si llego a la higiene a través de la violencia, pues muy bien, la persona está limpia, pero la persona está siendo violentada. Entonces, de hecho, se habla muchas veces de colectivos vulnerables y el punto es que son colectivos completamente vulnerados, continuamente vulnerados, ¿no? Y se nos olvida ese punto. Total, sí. Y además es que hay muchos colectivos de los que se llaman vulnerables, ¿no? Pero específicamente en el caso de las personas con demencia, es que ni siquiera se toman la molestia de incapacitar judicialmente, es que no les hace falta. Ya hay como un consenso en que si hay una demencia, esa persona ya no puede decidir por sí misma y se empiezan a manejar sus bienes, se empiezan a manejar sus decisiones sin ni siquiera una decisión judicial. Con lo cual es que se están haciendo cosas ilegales de entrada, ¿no? O sea, quiero decir que hay mucho que rascar ahí. ¿Cuál es la manera? Es muy difícil, claro, hacen falta recursos, hacen falta formación, hace falta recursos humanos, ¿no? Claro, no podemos decir, es que las personas que trabajan en una residencia son unas crueles, ¿no? Las personas que trabajan en una residencia cobran una mierda, trabajan muchísimas horas y no tienen casi una formación continuada. Si yo esto que te estoy hablando les sonará chino a muchas personas que trabajan en residencias. Entonces, claro, eso no se puede cambiar de la noche a la mañana. Pero lo que no se puede hacer es decir, no, es que siempre lo hemos hecho así y así más o menos nos funciona. Bueno, pues sí, más o menos nos funciona, pero estás haciendo una grave vulneración de derechos humanos todo el rato. Bueno, esto se intenta cambiar desde dentro, ¿no? Sí, yo me pongo ahí yo ya os he dicho que era muy crítica y me pongo ahí como en un extremo. No, pero está bien. Que hay que pensarlo. Que hay que pensarlo, exacto. Sí. Sí, y yo, desde que yo empecé hace ya bastantes años en el entorno residencial, ha habido una evolución que nada tiene que ver desde hace 15 años para acá, 20 años para acá, pero nada que ver. Que los espacios residenciales son sitios para tener un nuevo proyecto de vida tan interesante como cualquier otra etapa. Y hay mucha buena, o sea, hay mucha buena intención, hay muchas ganas de cambiar las cosas, ¿no? O sea, yo no quiero que se queden con un discurso culpabilizador en que odio a todas las personas que trabajan en residencias y lo hacen fatal. No ha sonado porque esto. hay mucha inquietud de cambio y mucha inquietud de mejora, ¿no? Y por eso hay que plantearse preguntas incómodas, ¿no? Sí. Con grupos de reflexión, por ejemplo, grupos éticos, ¿no? Que ya se están implementando en algunas residencias. Y que tienen que ver también con mover nuestros miedos. Porque claro, cuando tú estás cuidando, tú eres responsable de esto que decía de la higiene. Evidentemente la higiene es importante, ¿no? Entonces a ti se te mueven miedos si esa persona no tiene una higiene adecuada, porque se pueden crear, pues por ejemplo, úlceras, etcétera, ¿no? Tienes una responsabilidad grande. Entonces tienes que trabajar con tus miedos. ¿Con qué miedos se nos mueven cuando trabajamos con personas que pueden ser vulnerables y que acabamos vulnerando, ¿no? Pero es esos miedos los que nos llevan a la vulneración. Hay que mirarse los miedos que tiene una. Y eso no es fácil. Sí.
de golpe te parece que estás hablando del otro, pero en realidad a lo mejor estás hablando también de ti mismo, ¿no? Y es interesante analizar cómo cuidas y cómo te gustaría ser cuidado, ¿no? Y buscar como, o sea, que casen, ¿no? Los dos conceptos. Sí, pero ahí de nuevo me viene la importancia de la institución en sí, ¿no? Porque yo siempre digo que yo creo que cualquier persona que trabaje con personas debería hacer un trabajo personal, pero ¿qué pasa ahora mismo? Que ese trabajo personal lo pagamos nosotras de nuestro bolsillo, ¿no? Quiero decir, es muy fácil que yo te diga, si eso, tienes que hacerte un trabajo personal, pero ¿quién te va a pagar la terapia? ¿Te la vas a pagar tú o te la va a pagar la institución? Quiero decir, ¿la institución avala que tú hagas un trabajo personal? ¿La institución hace su propio trabajo personal? Porque aparte de las personas concretas, personitas, que trabajemos con alguien, somos un ente, un agente como institución, y como institución transmitimos una serie de valores, de prácticas, etcétera. La propia institución también tiene que hacer terapia, también tiene que preguntarse, ¿no? ¿Cuáles son sus miedos como institución? ¿Cuáles son sus valores, sus metas, sus objetivos, sus cuestiones de cambio, ¿no? Interesante también. Te tendremos que volver a entrevistar, Katia, porque han Yo quedado vuelvo cuando cosas queráis. en el tintero. ¿Quieres decir alguna cosa más para acabar? A ver, no sé, bueno, es un gustazo hablar contigo y me gusta mucho porque yo no sabía de qué iba a hablar, pero me estimula muchas cosas Como hablamos de tus temas... en las que pensar, ¿no? Y ahora, bueno, ya para acabar, vas a ser mamá dentro de 15 días. ¿Qué mundo deseas para tu bebé? Pues mira, deseo un mundo donde la creatividad con mayúsculas tenga valor. Y digo la creatividad con mayúsculas, pues eso, no me refiero solo a la expresión artística, ¿no? Sino a la capacidad que tenemos de crear mundos nuevos, de imaginar, de solucionar. Al final la creatividad tiene que ver con solucionar problemas, ¿no? De una manera nueva. Si la creatividad permanece viva, pues los problemas que nos vengan, pues los solucionaremos, ¿no? No sé, eso me viene. Te viene perfecto como arte terapeuta, es que es perfecto. Pues muchas gracias, Katia, ha sido un placer hablar Igualmente. contigo. Hemos aprendido mucho. Yo contigo. también, ha sido un placer muy grande. Gracias y que te vaya todo muy bien. Muchas gracias.